Francine, para que los chicos tengan oportunidad de desarrollarse en la iglesia. Y realmente mi corazón se llena de alegría cuando veo que hay muchas personas que aman la iglesia y que traen un hermoso ramo como el que ustedes ven aquí. ¿No es lindo? Es precioso. Pero no este sábado, sino que continuamente veo que hay cosas hermosas, hay ramos hermosos que se traen para adornar la casa del Señor. Y eso también es una ofrenda que tiene que ser considerada como tal. Gracias a los que hacen posible sábado a sábado que tengamos al Dios de la vida flores naturales. ¿Está bien? Al Dios de la vida. Y yo decía que nos podemos volver a casa porque el mensaje está dado. Porque realmente el canto llenó mi corazón en esta mañana. Pero quiero contarles, antes de irnos a casa en esta mañana, quisiera contarles que era un sábado de mañana, esto que les voy a contar, y como todos en aquella capilla donde nos tocaba reunirnos para la adoración al Señor, la escuela sabática había comenzado el estudio de la lección y el tema que se trataba en la lección de la escuela sabática tenía que ver con las señales del fin y cómo estas señales se iban desarrollando y qué acontecimientos habrían de ocupar las escenas de la escena pública y las escenas y los comentarios de los diarios y de los periódicos. La discusión de esa escuela sabática se animó. Por lo general, cuando hablamos de los eventos finales, todos tenemos algo para decir, y esta conversación, esta clase de escuela sabática se animó de tal manera que todo versaba en cuanto a la predicación del Evangelio y la terminación de la obra, el cumplimiento de la misión que el Señor nos encomendó. Inevitablemente alguien lanzó la pregunta: ¿qué nos falta para terminar la tarea? Y muy hábilmente el maestro devolvió en forma retórica la respuesta a la clase y todos empezaron a opinar, entre las cuales algunos de los comentarios que surgieron era: ¿qué nos falta para terminar la tarea que el Señor nos encomendó en la misión de la iglesia? Algunos dijeron: nos hace falta más unidad. Otro levantó la mano y dijo: nos falta un segundo Pentecostés. Otro, con igual ánimo, dijo: trabajo organizado en cada división política de la tierra. Otro dijo: un momento recordativo en cada ciudad que recuerde los 10 mandamientos. Otro dijo: una vida de oración más ferviente y más profunda. Y como alguno no se quería quedar sin comentar, alguno expresó: despojarnos de todo y depositar en el altar nuestra vida. Otro dijo: salir de las grandes ciudades. Otro por allí dijo: no tenemos que unirnos a los sindicatos. Y miren, si yo expresara todo lo que se dijo en aquella clase de escuela sabática, no terminaría la lista, porque ustedes fíjense, la pregunta es: ¿qué nos falta? Y si yo volviera y devolviera en esta mañana la pregunta a la iglesia de Morón, ¿qué diría la iglesia de Morón con respecto a qué nos falta para terminar la tarea? Y sería bueno que cada uno de nosotros de alguna forma contestara
en su vida, ¿qué nos falta para terminar la tarea? Quizás, como decía el canto de Maite, es volver a casa, volver al redil. Sentirnos que formamos parte de una iglesia y formamos parte de un redil que acabamos de estudiar en la lección de la escuela sabática esta mañana. Y qué tema difícil el de esta mañana en la lección de la escuela sabática. Qué tema complicado. Porque la iglesia de Dios, el pueblo de Dios, se compone de distintas culturas, de distintas idiosincrasias, con distintas maneras de pensar, con distintas maneras de ser, y cada uno viene a la iglesia a imponer su criterio. Quédense tranquilos, no voy a dar la lección de la escuela sabática en esta mañana. Creo que los maestros hicieron una muy buena tarea esta mañana. ¿Qué nos falta para terminar la tarea? Cuando volvió el silencio, aquella clase, el maestro hizo algunas preguntas, lanzó algunas preguntas que yo quiero compartir con ustedes en esta hora. Él dijo: ¿podrá terminarse la obra de Dios en el mundo antes que se concluya su obra purificadora y de renovación espiritual en los corazones de sus hijos? He pensado mucho en esta pregunta a través de mucho tiempo. Las palabras "la terminación de la obra" es una frase muy cara al sentimiento de un hijo de Dios, miembro de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. O sea, no hay forma de dividir la vida de un adventista entre lo que significa su preparación y la terminación de la obra. No hay forma de dividir esto. El que es un verdadero adventista en su vida no lo tiene dividido, lo tiene todo junto. Lo tiene unido. Las tenemos todos juntos porque la hemos aprendido de muy chico. Forma parte de nuestro ser. La recordamos con frecuencia en cada exposición de la palabra de Dios, ya sea en la escuela sabática o los pastores o los que tienen la oportunidad de predicar desde el púlpito. Tienen una sólida base bíblica. No dudamos de reconocer que es importante y la asociamos generalmente a algo urgente y de alcance mundial. ¿Qué tenía Jesús en mente cuando Jesús dice en Mateo 24 lo de la terminación de la obra? Por otro lado, ¿qué tenemos nosotros en mente cuando hablamos de la terminación de la obra? ¿Qué necesitamos para proclamar el Evangelio de una manera aceptable a Dios y adecuada para iluminar suficientemente a un mundo corrupto, ignorante e incrédulo? ¿Debemos hacer algo que no hemos hecho? ¿Ir a donde no hemos ido? ¿Debemos transformar alguna cosa en nuestra vida que no hemos cambiado? ¿Estamos buscando una fecha en el calendario? ¿Un grado de entrega y sacrificio que hasta ahora no lo hemos tenido? ¿Un blanco en la feligresía que no hemos alcanzado? ¿De qué estamos hablando? ¿En qué estamos pensando? ¿En qué estamos trabajando?
Cuando decimos con tanta frecuencia y positivamente que el mundo debe ser amonestado y preparado para que Jesús venga, porque si el mundo no conociera el mensaje de Jesús, Jesús no vendría. Un concepto que debemos considerar en nuestra búsqueda de una respuesta es que en cierta medida Dios no ha estado completamente al mando de su iglesia en los años que han transcurrido. Y déjenme ser sinceros, Me da la impresión que decimos que Dios conduce su iglesia, pero a veces no lo dejamos a Dios conducir su iglesia. La queremos conducir nosotros, con nuestros criterios, con nuestras formas, con nuestros pensamientos, con nuestras inclinaciones, con nuestras propensiones. Me da la impresión que alguien o algo se ha metido en el medio, se ha interpuesto entre nosotros y Dios, entre nosotros y la iglesia, entre la iglesia y el mundo. Me da la impresión, como se dice comúnmente, alguien ha metido la cola. Para ser gráficos, simplemente. Y por causa de esta intromisión, la obra se ha retrasado y la segunda venida de Cristo se ha demorado. No olviden ustedes que Elena de White en el año 1901 ya decía que si la iglesia de Dios hubiese trabajado como un solo hombre, hubiese hecho todo, ya estaríamos con Jesús en el cielo. Y de esto han pasado 111 años. Y todavía estamos sobre la tierra. ¿Qué nos falta para terminar la tarea? Son pensamientos que me da la impresión que como adventistas debiéramos hacernos frecuentemente. Porque el causante de la demora o del atraso o de lo que ustedes quieran llamar, somos nosotros y no hay otro. ¿A quién le vamos a echar la culpa? ¿A quién vamos a señalar para decir que Jesús no vino? ¿Y por qué no vino? ¿Y por qué la tarea no se terminó? ¿A quién le vamos a echar la culpa? Me da la impresión que si no nos hacemos cargo de esta pregunta, no hay quien se haga cargo, porque el mensaje de Dios ha sido depositado a su pueblo para que lo imparta a un mundo que perece en el pecado, y su pueblo no ha hecho la tarea que le corresponde hacer. Y resulta que el pueblo somos nosotros. Déjenme decirles que seguramente lo que yo estoy diciendo a alguno le está causando alguna molestia. A alguno le está causando algún dolor. Y seguramente esto molesta. Pero yo no acuso a la iglesia porque formo parte de ella. El problema también soy yo. Y esto es importante que ustedes lo sepan. No estoy acá para acusar a nadie, ni para señalar a nadie. Pero es cierto que tenemos que despertarnos. Es cierto que tenemos que hacer algo. Es cierto que la iglesia tiene que vivir de alguna forma. Vivir lo que predica o lo que enseña o lo que se enseña dentro de la iglesia. Demasiado a menudo lo pasado
digo, Dios ha sido dejado de lado. Es muy humano apoyarse en las fuerzas del brazo humano. De hecho, el humanismo, del cual se habla mucho en nuestra sociedad, habla exactamente de esto. El hombre por el hombre mismo. Dios se olvidó del hombre. Trabajemos para redimir al hombre. Eso es lo que habla el humanismo. Aquellos que saben algo de política saben de qué estoy hablando. Es muy humano apoyarse en el brazo humano. Depender de las posesiones materiales y no avanzar cuando no vemos un horizonte económico que prevea que vamos a tener los medios suficientes y necesarios para terminar la tarea. ¿Cómo vamos a avanzar si no tenemos los medios? Y entonces pregunto, ¿y dónde están los hombres de fe? Los hombres y las mujeres de fe. Pero es muy humano también, de alguna forma, apoyarse en las arcas, si las arcas están llenas o si por ahí están medios vacías, sacarle el apoyo. También es muy humano confiar en la sabiduría de la palabra y la elocuencia de la lógica, porque necesitamos personas con dones y carismas que puedan tener el don de la predicación o el don del habla y el don de la persuasión. Y nos olvidamos que Moisés fue tartamudo. Y hay otras personas que tuvieron otros defectos y sin embargo fueron instrumentos útiles en las manos del Señor. Notemos lo que dice la inspiración. El Evangelismo, página 90, dice: los hombres hacen la obra de promover la verdad 10 veces más difícil de lo que realmente es, al tratar de arrancar la obra de las manos de Dios para colocarla en sus propias manos finitas. 10 veces más difícil. Hermano, miren que somos complicados, ¿eh? Somos, dije, no dije son, somos complicados. En vez de hacerla sencilla, la complicamos. Porque Dios hizo al hombre recto, pero el hombre se ha buscado muchas complicaciones, dice el sabio Salomón. ¿Los hijos de Dios permitirán que Él tome la obra en sus manos? Que las conduzca por sus propios caminos y con rapidez nos lleve a la terminación de la obra de Dios en nuestros días y en nuestra generación? ¿O vamos a esperar que nuestros viejos se mueran y que nosotros también bajemos al descanso para que generaciones futuras cumplan con la palabra de Dios de la predicación del Evangelio? Díganme, ¿qué vamos a esperar? Dice Testimonios para los Ministros, página 300. Dice: el Señor actuará en esta etapa final de la obra en una forma muy diferente a la acostumbrada. Contraria a todos los planes humanos. Dios empleará formas, medios que nos permitan ver que Él está tomando las riendas en sus propias manos. Los obreros se sorprenderán por los medios sencillos que utilizará para realizar y perfeccionar su obra en justicia. Está hablando de estos tiempos, hermano. Un punto importante que a menudo no se tiene en cuenta es que el establecimiento del amor de Dios en la vida de las personas debe ser el elemento fundamental que se pueda no solo nombrar, sino que sea tangible, que se pueda palpar
ocupar entre los hijos de Dios. La naturaleza de Adán, o sea, nuestro yo carnal, debe ser sometida primero a morir completamente para que surja Dios en nuestra vida. Esta semana estuve en un sepelio que tuve la oportunidad de encontrarme con una persona que hacía algo de 16 o 17 años que no veía. Una persona que visité la casa todos los días para darle estudios bíblicos, que había empezado a asistir a la iglesia, que había empezado a traer a su familia a la iglesia, pero que en un momento del estudio bíblico, cuando estudiábamos el mandamiento número 1, nunca me había pasado. El mandamiento número 1 dice: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Y por osadía se me ocurrió preguntarle en el estudio bíblico qué era un Dios ajeno. Y no me supo responder. Así que yo avancé más allá y le digo: ¿quién debiera ocupar el primer lugar en tu vida? Y ella me dijo: mi esposo. Y yo le pregunté: ¿y Dios dónde queda? Y ella me dijo: en segundo lugar. A lo cual traté de alguna forma cariñosa de explicarle que el primer lugar en nuestra vida pertenece ¿a quién? A Dios. Y ella me dijo: pastor, no venga más, porque si Dios ocupa el primer lugar en mi corazón y no mi esposo, yo no quiero tener nada que ver con ese Dios. Después de 17 años la volví a ver el día miércoles. Y le volví a preguntar. ¿Y saben qué me dijo? Mi Dios sigue siendo mi esposo. Hermanos queridos, esta es una ilustración que es verídica, que me pasó a mí, que demuestra lo obstinado que es el corazón humano. Y saben una cosa, hermanos, hablamos de cosas extremas como esto que acabo de contar. Y pregunto, ¿no somos obstinados nosotros en otros aspectos de nuestra vida? ¿No queremos a veces hacer nuestra voluntad? Y a veces arrodillarnos delante del Señor y decir: Señor, estamos en una encrucijada, no sabemos qué hacer, como iglesia estamos en un brete, estamos en una división de caminos, Señor, no sabemos por dónde tomar, tenemos una discusión con nuestro esposo, con nuestra esposa, Señor, no sabemos qué hacer, Señor, tenemos problemas con nuestros hijos, nuestro hijo no respeta al Señor, no quiere seguir tus caminos, Señor, no sabemos qué hacer, necesitamos tu ayuda. Cuando estamos en un brete, ¿a quién recurrimos? ¿A quién recurrimos? Y se nos pasan los días, se nos pasan los años, hermanos, se nos pasa la vida intentando corregir el rumbo de nuestra vida, el rumbo de nuestra iglesia, y pasan los años y se van muriendo nuestros viejos. Y Jesús no viene.
¿qué nos falta? Sigue siendo la pregunta, ¿qué nos falta para que Jesús venga? Muchos luchan durante años tratando de construir el reino del amor sin derribar la barrera del yo en sus vidas. Sencillamente no pueden avanzar y no pueden corregir en sus vidas los errores. Y hermanos queridos, cuando yo está crucificado, el único que gobierna nuestra vida es el Señor. Ahora, cuando el yo no está crucificado, el que está crucificado es Cristo. El que gobierna nuestra vida es nuestro ego, nuestra suficiencia propia, nuestra humana manera de ver las cosas, que nos llevan a otra cosa que al desastre, que a la ruina, que a la muerte. El deseo de todas las gentes, página 678, dice: todos los que sean dotados de su espíritu amarán como Él amó. Yo pregunto, si el Espíritu Santo está en nuestro corazón y amamos como Jesús amó, ¿seguiremos siendo autoritarios? ¿Seguiremos buscando nuestras propias inclinaciones, nuestras propias propensiones? ¿Cerraremos nuestra mente a cualquier otro pensamiento? Cuando el Espíritu de Dios está en nuestra vida y amamos como Jesús amó, el apóstol Pedro llama a este grupo de personas linaje escogido, real sacerdocio, gente santa, pueblo adquirido por Dios. Santiago lo llama el fruto de la tierra. Zacarías lo llama varones simbólicos. Y como quiera que lo expresemos, ellos constituyen la desesperación de los demonios, la sorpresa de los demás seres humanos, el asombro de los ángeles y la gloria de Dios. Solo necesitamos amar como Jesús amó. Y la pregunta sigue siendo: ¿y qué nos falta? ¿No será que nos falta amar como Jesús amó? Y que el Espíritu Santo cambie todo lo que tengamos que cambiar. Pensamientos, actitudes, formas de pensar, idiosincrasias, carácter. En las escenas finales de la era evangélica, los más débiles de entre el pueblo de Dios llegaban a ser como la casa de David. Y la casa de David llegó a ser como el ángel del Señor. Primeros escritos dice: hablarán la verdad con gran poder. Y ustedes imagínense una iglesia con esa característica de amar, con esas características de pensar como Jesús pensó y como Jesús actuó, imitando a nuestro modelo, imitando a nuestro maestro. Ustedes imaginen a ese ángel de Apocalipsis 18, que es el mensaje del Señor esparcido por el mundo, predicando el Evangelio con gran poder y gloria. Dice Apocalipsis 18, 1 y 2, vi volar a otro ángel descender del cielo con gran poder, y la tierra fue alumbrada
¿Con qué? Con su gloria. ¿Cómo puede alumbrarse la luz? Parece una pregunta infantil, ¿no? Esa es la pregunta que hacen los chicos. ¿Cómo puede alumbrarse la luz? Desde mi niñez, cuando mi padre era pastor de las iglesias de La Pampa, toda la provincia era su territorio, me acuerdo. Yo tuve el privilegio de vivir 4 años en Santa Rosa, La Pampa. Y recuerdo que en mi niñez, este texto fue uno de los textos que me llamaba la atención porque en La Pampa, cuando hay tormenta, hay tormentas en serio. Acá hay inundaciones, pero ya hay tormentas. Y yo podía, cuando había tormenta, taparme la cabeza con la almohada y describir en el momento que el rayo caía, antes, mejor dicho, mucho antes que las voces del trueno se hicieran oír. Venía el relampagazo y en ese relampagazo que iluminaba toda mi habitación que estaba oscura, se podía ver perfectamente cada detalle que había en la pieza, por más que la luz no estaba prendida. Y después venía la descarga del trueno, que hacía temblar cuantas paredes y cuantas cosas había dentro de la habitación. Y yo me imagino al ángel del Señor de Apocalipsis 18, que es la iglesia adventista, iluminar a la tierra con el rayo y con el poder del trueno. Y esa figura se me hace vívida. Y sigo preguntándome, ¿cuándo ocurrirá eso? Porque desde hace años que espero que esto sea una realidad. Años, muchos años, tanto como 54. Y yo me pregunto, ¿qué podemos hacer para hacer nuestra parte? Creo que el mensaje es claro en la palabra de Dios cuando nos habla de amarnos los unos a los otros. Creo que el mensaje es claro cuando Dios dice que Él se va, pero que nos va a dejar un consolador que esté con nosotros para ayudarnos en todas nuestras debilidades y que nos convencerá de pecado, de justicia y de juicio. El mensaje es claro. Creo que el mensaje es claro. Cuando en Mateo el capítulo 28, el versículo 19 y 20, dice, mientras van, hagan discípulos. Ahora, de estos 3 puntos, hay 2 puntos que como pastor yo debo insistir, debo recalcar, debo rogar a mis hermanos que lo hagan una realidad en su vida.
Vuelvo a repetir, el amor es algo que yo no puedo hacer nada por ustedes. Más que decir, hermanos, si no podemos amar, tenemos que estar de rodillas hasta terminar amando. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? La fuente del amor, que es nuestro Dios, es el único que nos puede dar amor. Para amar a nuestros enemigos, si es que los tenemos. En el segundo caso, yo no puedo hacer nada por ustedes si ustedes no ruegan al Espíritu a Dios por el Espíritu Santo. Pero la promesa es clara, que Dios está más dispuesto a darnos su Espíritu Santo que nosotros de dar buenas cosas a nuestros hijos. ¿Sí o no? Así que no depende de mí, pero sí depende de ustedes que puedan rogarle a Dios que le pueda dar de su Espíritu. En lo tercero es lo que me da la impresión que podemos hacer algo, sí, como pastor e iglesia, hacer algo por el Señor, que es en cumplir con la misión. Esta mañana salió un grupo de chicos a poner la mesita para tratar de llegar al corazón de las personas que pasen por la mesita para ofrecerle estudios bíblicos. Pero yo quisiera hacerles una propuesta en esta mañana. Una propuesta que trabajaremos solamente con los que quieran. ¿Está bien? Con los que quieran. El que no quiere involucrarse en lo que yo voy a decir puede quedarse de costado y puede ver pasar la carreta. Yo no puedo obligarlos. ¿Está bien? Yo voy de aquí en adelante, hermanos. Voy a presentar mis temas de una forma distinta. Y cada vez que el pastor Gigliotti predique en la iglesia de Morón, el pastor Gigliotti va a hacer un llamado. Llamado a la consagración, un llamado al estudio de la Biblia y un llamado a bautizarse. ¿Está bien? Entonces, la iglesia tiene que saber que el pastor Gigliotti, cuando predique, va a hacer un llamado. Y a esto nos toca de dos formas. Primero, dice Elena de White en El Camino a Cristo, conságrate a Dios todas las mañanas y haz de esto tu primer... lo conocen. Perfecto. Entonces, si el pastor Gigliotti llama, no se sienta mal si el pastor Gigliotti lo invita a reconsagrar su vida al Señor y ustedes todos los sábados se tienen que poner de pie. No se sienta mal, porque es lo que Dios nos está pidiendo. Conságrate a Dios todas, ¿qué cosas? Las mañanas. Yo no lo voy a hacer todas las mañanas, lo voy a hacer todos los sábados. Primero. Segundo, como el pastor Gigliotti va a hacer un llamado todos los sábados, por favor, tráigame a su vecino, a su amigo, a su compañero de trabajo, a su familiar. Tráigame a la iglesia para que Dios hable a través mío y cuando el pastor Gigliotti haga el llamado, esa persona pueda ser tocada por el Espíritu Santo. Amén. No le pido otra cosa. Solamente haga planes, haga una lista de 5, 6, 7 nombres, a ver a quién usted va a invitar el próximo sábado a la iglesia cuando venga el pastor. Haga planes de traer a alguien con usted cada sábado. Es lo único que le pido. ¿Está bien? Y cuando el pastor llame al llamado,
sea usted la primera persona en responder, porque Dios también lo está llamando a usted. Amén. Amén. Y deje que el Espíritu Santo trabaje en el corazón de la persona que trae a la iglesia. Amén. Segundo, necesito tener columnas de oración dentro de la iglesia. ¿Qué es una columna de oración? Necesito, hermano, que mientras el pastor Gigliotti predica, usted en vez de escuchar el sermón, ore. ¿Se entendió? Ore. Ore por el pastor, ore por su visita que trajo, ore por las visitas que están en nuestra iglesia, ore por ese familiar inconverso, ore. Ore, hermano, necesitamos que ore. Donde está usted, donde usted se sienta, ore. Pero me gustaría conocer quién va a ser columna de oración en la iglesia. ¿Se entiende? No necesito que diga, bueno, oren. No, hermanos, quiero saber, porque quiero saber cuántas personas están orando. Necesito que Dios actúe a través de la oración. Yo creo en la oración. Y necesito que ustedes oren. Y dice, pastor, ¿y nos vamos a perder todos los sermones? Yo pregunto, hermano, ¿usted necesita más de sermones o necesita más de Jesús? ¿O usted necesita más oración? ¿Qué necesita más? No se preocupe por los sermones del pastor Gigliotti. ¿Me explico lo que estoy diciendo? No se preocupe por el pastor Gigliotti. Usted tiene que preocuparse por usted y por las visitas que traiga a la iglesia. Y el pastor Gigliotti va a hacer un llamado y van a pasar aquí adelante y vamos a orar por ellas y después vamos a ver cómo le damos los estudios bíblicos, pero necesitamos que haya columnas de oración que mientras el pastor predique, otras personas oren. Y mientras el pastor llama, haya personas que oren. Porque el que los va a llamar al arrepentimiento y a la conversión no es el pastor. ¿Quién es? El Espíritu Santo. ¿Será, hermano, que podemos hacer planes de amarnos entre nosotros? ¿Podemos hacer planes? Sería bueno, hermanos, que si hay alguna persona que tiene alguna dificultad, que tiene algún problema, vaya y solucione ese problema con el hermano. Formamos una familia que necesitamos amarnos los unos a los otros. ¿Será, hermanos, que podremos rogarle al Espíritu Santo que descienda sobre nuestra vida y que nos use con poder? ¿Será, hermanos, que podemos traer a alguna persona distinta cada sábado, o una, o dos, o tres, o las que el Señor ponga en mi mano, y pasarla a buscar por la casa y traerla y llevarla a comer a casa y mostrarle el amor que hay en nuestro corazón y dejar que Dios lo llame a través del Espíritu Santo en la iglesia? Cuenta la historia que 3 muchachos en el Valle de Dura hicieron más por la predicación del Evangelio en 1 hora que lo que hizo toda la iglesia en toda su historia. 3 muchachos que estaban dispuestos a orar cuando venían las crisis, a
a pedir la unción del Espíritu Santo y ser un testimonio viviente, aunque el horno de fuego esté prendido. ¿Será, hermano, que nosotros podemos hacer lo mismo? Y entonces creo que llegará la hora para que Morón y todas las ciudades circunvecinas conozcan que hay un pueblo que ama, un pueblo lleno del Espíritu Santo y un pueblo listo a cumplir una misión antes que Jesús venga. Dios nos ayude y nos utilice a terminar la obra en nuestros días. Dios nos bendiga.